Circuitos eléctricos. Bueno, hoy voy a hablar sobre lo que son los circuitos eléctricos y vamos a estudiar un poco de cómo funcionan. Pero esto de los circuitos eléctricos es lo que nos rodea al día a día. Básicamente lo tenemos en nuestra casa, en el colegio y en todos lados que vayamos. En especial ahora que el mundo está avanzando tanto en la tecnología. Pero, ¿qué es esto de un circuito eléctrico? Pues básicamente es lo que vemos. Esto es como nos enseñan en física que es un circuito eléctrico, que vemos que es una fuente de energía que tiene unos conductores y llega hasta un receptor. Pero, ¿cómo funciona todo esto? Tenemos que detallarlo más. Pues en definición un circuito eléctrico es un conjunto de elementos conectados entre sí por los que pueden circular una corriente eléctrica. Esto es lo más importante, la corriente eléctrica, ya que sin ello no puede ser un circuito, no tendría sentido tener un circuito. Pero, ¿qué es esto todo de la corriente eléctrica? Pues la corriente eléctrica, en definición, es un movimiento de electrones. Por lo tanto, el circuito debe permitir el paso de estos electrones por los elementos que lo componen. Este es el propósito de un circuito, que puedan pasar estos electrones para llegar al final hasta el receptor. Y estos pueden ser interrumpidos por la acción de un interruptor o más, pero esto lo seguiremos viendo en las partes del circuito eléctrico. El circuito eléctrico puede tener muchas partes, depende del circuito que sea. Sin embargo, hoy vamos a ver las tres principales de un circuito simple. Primero tenemos el generador, que produce y mantiene la corriente eléctrica por el circuito. Es la fuente de energía, ya hay dos diferentes tipos. Primero está la corriente continua. Estas pueden ser pilas o baterías. Corrientes que están contenidas. Y también tenemos la alterna. La alterna es básicamente la corriente que tenemos en los enchufes de nuestra casa, que en nuestro caso sería de 110 volts. De ahí tenemos los conductores, que es por donde se mueve la corriente eléctrica de un elemento al otro circuito. Esto es fundamental, sin ellos no se podría dar nada. Y estos materiales suelen ser conductores eléctricos ideales. Por ejemplo, el cobre y el aluminio, que son los más utilizados. Aunque también hay conductores que pueden conducir aún mejor, por ejemplo, el oro. Sin embargo, estos son muy costosos y por eso no se los suele utilizar. Y finalmente son los receptores. Los receptores son los elementos que transforman la energía eléctrica que les llega y lo transforman en otro tipo de energía. Por ejemplo, las bombillas les llega energía eléctrica y finalmente la transforman en energía luminosa. Y así con todos los aparatos que tenemos. Llega la energía desde nuestra casa y puede transformarse, por ejemplo, en una energía luminosa que llegue hasta la pantalla de nuestras computadoras o dispositivos. A continuación vamos a hacer un experimento para que quede más claro todo esto y cómo funciona en práctica todo esto. Bueno, ahora vamos a ver cómo funciona en práctica nuestro circuito eléctrico. Para eso vamos a necesitar primero un foco que va a ser parte de nuestro receptor, la boquilla que va a ser la otra parte del receptor, de ahí un interruptor que va a permitir o detener el flujo de electrones y unos cables que es lo más importante por donde van a fluir nuestros electrones. Para eso primero debemos colocar una parte del cable en el interruptor. Lo colocamos a través que toque el contacto del interruptor y lo ajustamos un poco para que no se zafe. Después la otra parte del cable la doblamos un poco y esta la dejamos suelta, ya que es la parte que va a ir conectada al foco. Una vez hecho eso, ponemos los cables que van a ir conectados a nuestro foco. Los ponemos a cada lado en la boquilla y ya estaría listo colocado los cables. Ahora solo nos resta cerrar el circuito colocando los cables entre sí. Ponemos el primer cable con el cable que dejamos suelto y el otro lo conectamos en el interruptor. Así ya estaría listo nuestro circuito. Solo resta poner el foco y ya estaría listo nuestro circuito para probarlo. Ahora vamos a probar nuestro circuito a ver si funciona. En este caso voy a utilizar corriente alterna, ya que este foco necesita de 100 a 240 volts. En nuestro caso, en nuestro país tenemos 110 volts. Por eso lo voy a probar con un multímetro si este tiene lo necesario. Como podemos ver, tiene 111 volts, lo requerido para este foco, así que no tenemos ningún problema y podemos conectarlo.
Procedemos a conectar el foco y una vez que está conectado a nuestro circuito dejamos pasar los electrones y como ven está funcionando. Si probamos también los volts que están alrededor de nuestro foco, probamos en la boquilla, también podemos ver que son los mismos 111 que están circulando. Así podemos probar que todo está bien y a través del interruptor permitir o denegar el paso de electrones. Y eso sería todo. Muchas gracias.